días, muy buenas tardes o muy buenas noches, cuando como reinas o reyes estén viendo este programa en la televisión, en la tablet o en su teléfono. Si oyen ruidos es que estamos montando, porque tanto la radio como la televisión montamos y desmontamos la segunda vida. Usted vive una vida que es la real y también vive una vida a través de las grabaciones que hacemos nosotros. Me voy con mi maleta porque llega la Semana Blanca y me encanta viajar. Y me voy con Concha Montes, que no sé dónde vamos a ir, pero seguro que donde vayamos encontraremos buenas noticias, porque ellas nos persiguen, y las malas, a ver si nos dan de lado. Pues disfruten de este programa maravilloso desde el bufete de Salvador Guerrero, que no hay mejor nombre para ser abogados. Salvador, nombre y apellido, Salvador Guerrero. Y métase en líos, porque si vive una vida y no se mete en líos, entonces ¿para qué quiere vivirla? Y ponga en su agenda de cabecera el nombre de un buen abogado. Nosotros le recomendamos Salvador Guerrero, y luego cada uno pues el suyo. Yo lo tengo en casa, pero con él no me quiero meter en problemas. En otros sitios sí. Salvador Guerrero, ¿por qué se hizo usted abogado con tantas profesiones que hay? ¿Por qué decidió justo defender a los que le contraten, claro? Sí, bueno, eso pasó por varias etapas diferentes. Yo era maestro de escuela y me sobraba el tiempo y me faltaba el dinero. Entonces quise hacer una carrera superior y hice Derecho. Una vez que hice Derecho, la idea era presentarme a unas oposiciones, pero las cosas luego ocurren de manera distinta a como uno se lo plantea, y empecé a llevar algunos asuntos, pequeños asuntos, hasta que me vi envuelto en un tema más complicado del que yo preveía. Y nada, ha ido pasando el tiempo y no se ha deshecho de los asuntos. Y hace 45 años que empecé esta historia. Bueno, pues muchísimas gracias. A ti. Y muchísimas gracias también por haberse cruzado en mi vida. Callejeando, Eva. Callejeando, ¿qué has ido a hacer? Bueno, me he encontrado con un montón de gente, Concha Montes, mi querida Concha Montes, Elena Delgado, que nunca se han encontrado con problemas. Y eso quiere decir que no han vivido. Porque si no te metes en problemas durante que vives, para poder tener la oportunidad de venir a un bufete como el de Salvador Guerrero, que ya está el nombre y el apellido, ya dicen que vas a ganar todo el caso, pues es como si no hubieras vivido. Entonces, unos se han metido en problemas, otros no, pero el asunto es que todo el mundo en su agenda de cabecera tiene que tener el nombre de un abogado e intentar llamarlo en horas que esté en el despacho, claro, porque a deshoras ya sería un problemón enorme, como por ejemplo si tienes que llamar a tu abogado a las 3 de la mañana. Claro, ¿cómo era aquello? Abogado, que decía Robert De Niro. Abogado, necesito un abogado. Y este Nick Nolte con su familia en el barco, qué miedo. Era Robert De Niro el malvado, ¿no? Era Robert De Niro el malvado, lo habían metido en la cárcel decía injustamente, decía él, claro. Y Nick Nolte era el bueno, pero es que todos son buenos hasta que se demuestra lo contrario. Decías, nos hemos venido a Guerreros Abogados, un despacho que tiene mucha trayectoria, porque si nosotros la radio cumple 40 años, ellos ya llevan 47, así que imagínense, oyentes, todo el recorrido que llevan. Miércoles también de encuesta, que Jorge Marín, desde el Estudio Central de Onda Cero, nos va a anticipar porque ha sido de tu elección este miércoles, esta semana. Salvador Guerrero, tengo un problema o dos. ¿Qué hacemos con él? Son pocos. ¿Son pocos? Buscar más. Sí, entonces no dormiré por las noches. No, tendré que poner al a contrario. tratamiento. Al contrario. Exacto, teniendo unos buenos abogados uno puede dormir bien por la noche, ¿no? Si tiene unos buenos abogados, buenas noches, y si no los tiene, buena suerte. Estoy de acuerdo, porque este momento ya no va a suceder nunca más. Dale la cámara a Eva y ponte tú. Sí, yo os voy... Sí. Víctor, ponte tú. Dale la cámara. Ponte allí con ellos también, que yo... Claro, Exacto. Vale.
Ya vamos a entrar después de una mini pausa de ¿Cuántas publicidad, ¿vale? personas trabajan en este despacho, Salvador Guerreros? ¿Cuántos qué? ¿Cuántas personas estáis aquí en este bufete? Bueno, este despacho conforman una serie de abogados en plantilla, unos colaboradores internos y tenemos que contar también con colaboración externa. Pero aquí en el interior, entre abogados y personal auxiliar, tenemos, me parece que unas 13 o 14 personas. Y no se han vuelto locos. Al bien de la comunidad, integrando, ¿te acuerdas? Una comisión gestora te duró poco. Es que la abogacía te tiraba mucho, mucho más que la política. Por supuesto, eso no cabe la ¿Lo menor recuerdas duda. aquello, Salvador? Sí, lo recuerdo bien. Fue una experiencia interesante, corta, pero interesante, que vino forzada un poco de las personas que me pidieron que diera un paso adelante y participara de alguna manera en la política local. Antes decía No. yo que, claro, es que a vosotros os tiene que mover no solo resolver conflictos, sino también la vocación de servicio de un abogado. Obviamente. Y en ese sentido, tú seguiste tu vocación de servicio a la comunidad. Sí, eso es, naturalmente. Esa es la función del abogado y sobre todo era mi vocación. La abogacía por encima de otra cosa. Sí, la abogacía por encima. Bueno, la abogacía era una de las opciones que tiene la salida de la carrera de Derecho, pero yo no nací pensando que iba a ser abogado, ni muchísimo menos. Esto surge, en la vida hay cambios y esos cambios me llevaron a esta profesión que evidentemente me gusta, me apasiona y me interesa seguir prestando. Salvador, ¿qué es lo más complicado de haber ejercido durante 45 años que lleva Guerreros Abogados? ¿Qué situación ha sido la más complicada? Si recuerdas alguna en particular. Bueno, hay muchas situaciones, obviamente, en esa época, en ese periodo de tiempo, pero no me he especializado en algo en concreto dentro de la abogacía. La abogacía me interesa en todas sus ramas, ¿eh? Y sí que es mi trabajo y es mi pasión y es mi dedicación permanente. Era inevitable, Salvador Guerrero Junior, hijo, era inevitable que tú recogieras esta heredad del bufete de Guerreros Abogados, pues uno de los bufetes, despachos más consolidados, más añejos, más castizos, más de nuestra comunidad, más de Marbella. Era inevitable que tú hicieras la carrera de Derecho y bueno, y no te has quedado solamente, no solo resolver conflictos, o estar aquí con una toga, es que tú además eres docente en la Universidad de Málaga y en distintos másteres. Es decir, que la pedagogía y la docencia ligada a la abogacía es algo que también lo llevas en ti. Lo hablábamos hace unas semanas. Es verdad, pero no era inevitable. Yo podía haber cogido otro camino. De hecho, mi padre nunca aceptó que se empeñara en que yo hiciera derecho o siguiera con el despacho. Pero claro, es verdad que yo he mamado el derecho desde pequeño. En mi casa pues se hablaba de derecho, a mí me interesaba lo que hacía mi padre, él me contaba, hablábamos. Yo era consciente y bueno, muchas veces cuando traía problemas del despacho a casa se hablaban y entonces yo he vivido ese entorno desde pequeño y desde siempre me gustó y me apasionó, así que decidí hacer la carrera y luego seguir sus pasos. Un bufete no se arma, si me permites la palabra, de un día para otro. Un bufete suele comenzar con un abogado, un pasante o dos y a partir de ahí crecer. Luego ya socios y demás, ¿no? Eso es lo que se hace. Fue lo que ocurrió con Guerrero Abogados, ¿no? Sí, ¿Empezó tu papá solo? Mi padre lo fundó en el 79, o sea, incluso hace más de 45 años. 45 años, lo estamos diciendo un poco por redondear, pero en realidad serían 47 y pico, casi 48.
Él empezó solo, ¿no? ¿Verdad, papá? Y poco a poco, bueno, pues fue rodeándose de colaboradores, rodeándose de otros abogados para ir asumiendo más asuntos, ir creciendo. Yo recuerdo perfectamente cuando mi padre estaba en esta planta en un pequeño despacho, una pequeña parte de la planta. Eso es lo que yo he conocido. Claro, poco a poco, pues bueno, fue ampliando, fue pudiendo comprar los despachos de al lado, aumentó el número de clientes, aumentó el número de abogados y bueno, y ahora somos una estructura mediana, oscilamos entre 13 y 15 empleados, dependiendo un poco de la época. Y tocáis todas las ramas del derecho. Básicamente el derecho procesal, litigación civil, penal, contencioso administrativa, y luego tenemos también un departamento de derecho del contrato y de extrajudicial. Y básicamente somos abogados generalistas, somos abogados de cabecera. Nosotros igual llevamos un desahucio por falta de pago, que un blanqueo de capitales, que una extradición. En fin, somos abogados de cabecera, tenemos un conocimiento general, que además yo creo que es lo suyo, ¿no? A mí la especialización demasiado estricta tampoco me gusta, ¿no? Me gusta ser un abogado que más o menos dominemos todas las ramas, porque al final el derecho no son compartimentos estancos, todo está relacionado y hay que saber un poco de todo. Salvador, luego vamos a hablar específicamente de salud mental, porque quiero comentar antes como preámbulo que la abogacía es una profesión, es un desempeño muy exigente, con largas jornadas. Esto no es de 8 a 3 o de 9 a 5. No. Una carga de trabajo elevada y una constante presión por los resultados que generan un caldo de cultivo ideal, pues eso, para problemas de estrés. De eso vamos a hablar luego en el consultorio con Buenaventura del Charco, que precisamente, sabiendo que íbamos a hablar de abogacía y salud mental, hemos querido que él nos hable del peso de la presión del estrés en las distintas profesiones y en nuestras vidas cotidianas. Pero además de hablar de salud mental, antes comentaba que me daba la sensación de que cuando hablas de abogados y abogacía se ha banalizado, ¿no? Aquello de, te voy a mandar a mi abogado, o cuenta con mi abogado, te va a telefonear mi abogado. Es como si se hubiese eso, abaratado de cara a la opinión pública. Y tiene mucho que ver, pues, los medios y cómo se ha planteado la profesión en determinadas plataformas, bien el cine, bien las series, bien la literatura. No sé si estás de acuerdo conmigo. Sí, estoy de acuerdo. A ver, yo creo que todavía, y espero que por mucho tiempo y que sea siempre así, todavía el ser abogado tiene un cierto prestigio social. Entre tu ámbito, entre tu gente, entre la población en general, ¿no? Te perciben como alguien, bueno, que ha estudiado una carrera, que tiene determinadas capacidades, tiene determinadas habilidades y que sabe de algo que está al orden del día, que es el derecho. El derecho impregna todo, absolutamente todo. Desde que nos levantamos por la mañana y abrimos el agua, ahí hay derecho administrativo que es aplicable hasta por la noche cuando nos acostamos. El derecho ha entrado dentro de la familia, el derecho está en el trabajo, el derecho está en las relaciones personales, con lo cual ser abogado te da cierto estatus, te da cierto prestigio. Pero es verdad que también, como tú dices, la profesión a veces se ha banalizado. Somos muchos. En realidad sois 900 por lo menos, o un millar, Yo ¿no? diría que más. Después de Málaga. Y claro, eso implica que donde hay mucha gente, pues hay de todo. Y hay buenos abogados y hay malos abogados. Hay buenas personas dentro de la abogacía y hay malas personas dentro de la abogacía. Hay gente que prestigia todos los días la profesión, como en el caso de mi padre durante todos estos años, y hay gente que la desprestigia también. ¿Y el picapleitos? Bueno, el picapleitos no está mal. Picapleitos, yo entiendo que el picapleitos es el que se dedica a meter demandas. Bueno, un poco eso hacemos nosotros, ¿no? También. Sí, pero se ha utilizado siempre como peyorativo. Sí, ¿sabes? Es verdad, pero bueno, no. También depende de cómo te lo tome un poco, ¿no? Yo no lo considero peyorativo. El ¿no? picapleito, bueno, que metes pleitos, que vas al juzgado, vale, bueno. Pero sí es verdad, y sobre todo también, al menos durante una época, y concretamente en Marbella, durante una época creo que se nos identificó demasiado a los abogados con nuestros clientes.
y se identificó al abogado que defiende a un imputado por corrupción como también corrupto, o al abogado que defiende a un narcotraficante como también narcotraficante. Es verdad lo que dices. Y sobre todo eso sucedió en una época muy concreta Sí, aquí, la que época agilista. os recordaréis. Que recordaréis. Digámoslo con todas las Sí, siglas. sí, bueno, digamos más gilista, posgilista. Quiero decir, cuando Malaya, Ballena Blanca, todos Cierto. estos casos, Hidalgo. De hecho, antes ha referido lo de la gestora. Bueno, mi padre tuvo que dimitir de aquella gestora porque resultó que nosotros defendíamos a varios imputados en el caso Malaya. Y eso para una parte del sector político de la ciudad era inadmisible. ¿Cómo el abogado que defiende a 3 o 4 imputados en el caso Malaya va a estar en la gestora? ¿Y qué tendrá que ver? ¿Qué tendrá que ver? Pero efectivamente a veces se equipara al abogado con el cliente, y eso es lo que a mí es lo que más me molesta y lo que más me indigna, porque todo el mundo tiene derecho a la defensa. Y una cosa es el que ha podido cometer un delito, que hasta que no se juzgue y haya pasado por un juicio justo con todas las garantías, no podemos decir que es culpable. Y otra cosa es el abogado que lo defiende. Preséntanos a otro de tus abogados, Eso otro de tus iba a colegas. decir, también Claro. nos acompaña en esta sala de reuniones de Guerrero Abogado Francisco Lorenzo Martínez, que también es parte fundamental, ¿no?, Efectivamente. de este bufete. Francisco, ¿coinciden en las palabras de Salvador, a tu parecer? ¿Cuáles son los mayores retos a los que se enfrenta a día de hoy la abogacía? Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Buenísimos días a todos. Yo evidentemente lo suscribo totalmente al 100%. Las apreciaciones que ha hecho mi compañero Salvador, creo que ha acertado en ese diagnóstico y ha tocado aspectos muy, muy importantes. Las cuestiones que ahora están, digamos, más en boca de lo que es la actualidad de la abogacía, pues se hallan muy vinculadas a lo que es el proceso tecnológico. El proceso tecnológico que tenemos pues ya presente, y que bueno, pues estos son nuevos retos que hay que afrontar con mucha responsabilidad, con mucha prudencia y al mismo tiempo con mucha alegría, porque todos estos retos tecnológicos de lo que se trata es de ir facilitando nuestro trabajo y de seguir sirviendo y cada vez mejor a la sociedad y en este caso a los clientes. Antes, mientras le dabas una vuelta al siguiente de nuestros invitados, al torero José Luis Muñoz, he escuchado, aquí lo tenemos todo digitalizado, ¿eh? ¿Es normal que a día de hoy todavía haya despachos que trabajen todo a papel? Bueno, sí, hay dentro de lo que son distintos tipos de despachos, todavía hay, bueno, pues muchos despachos que no se desprenden del todo del papel, ¿no? Bueno, pues también hay que decir que son muchísimos también los despachos que poco a poco van incorporándose a lo que es el papel cero, es decir, digitalizar todo, con lo cual se consigue una optimización de espacio, de tiempo, y bueno, pues eso también queda a criterio del profesional. Hay pues compañeros, depende de la generación o de la experiencia que hayan tenido en el ejercicio de la abogacía, porque se sienten más cómodos con papel, hay otros que lo prefieren todo más digitalizado, pero aquí en el despacho, y yo particularmente prefiero no tener papel o tener lo menos posible, ¿no? Y por eso el comentario. Francisco, hablando de salud mental, aunque ahora vamos a hacer una pausa para recibir al otro invitado, había un estudio de 2024 del Colegio de la Abogacía de Madrid que aseguraba que el 66% de los abogados reportaban haber experimentado ansiedad en el último año, además de fatiga, pensamientos negativos y rumiantes, alteraciones emocionales y del sueño, etcétera, etcétera. Y otro también más reciente de salud mental en la profesión jurídica, un estudio global en prácticamente todo el mundo civilizado. El 41% de los encuestados consideró que su trabajo tenía un efecto negativo en su bienestar mental. En los años 80 y 90, con el tránsito del papel a los ordenadores, hubo muchos abogados afectados porque tenían ese cambio. ¿Está pasando igual respecto a la inteligencia artificial, que ya sé que aquí os estáis preparando para ello? Bueno, sí, como acabo de indicar, pues son nuevos retos tecnológicos que, bueno, nos tienen que poner en una posición favorable. Sí, la primera iniciativa en este caso es
abrazar esas nuevas tecnologías, incorporarlas en nuestro quehacer diario y tratar de trabajar con ellas de la mejor forma posible, siempre desde la responsabilidad, y también desde la prudencia, porque sabemos que todas estas nuevas tecnologías requieren de un tiempo para que se puedan usar con todas las garantías. Tenemos que tener en cuenta que como abogados una de las capacidades que nosotros ponemos en valor es nuestro pensamiento crítico. El pensamiento crítico no es sustituible por una máquina. Por eso tenemos que saber combinar el uso responsable, el uso prudente de estas tecnologías, incorporarlas a nuestro trabajo porque es una realidad y sacar el máximo provecho para la defensa de los intereses y de los derechos que nos encomiendan en nuestro quehacer diario. Esto provoca tensiones dentro de lo que es el rendimiento. Bueno, pues no en el sector legal propiamente dicho, porque la labor de un abogado no se puede sustituir de momento por una máquina o por un robot. En otros sectores de la economía sí se están produciendo situaciones que vienen unidas a ciertas debilidades o cierta resquemor en cuanto a que se puedan perder puestos de trabajo, se puedan sustituir. En el sector de la abogacía no creo que esto sea una amenaza real, porque nosotros como abogados no le tenéis miedo. No le tenemos miedo. A la inteligencia es un aliado que hay que saber utilizar con responsabilidad y con prudencia. Elena, tenemos otro cuarto invitado. Nos escuchaba a Salvador Guerrero, padre fundador de Guerrero Abogados, a su hijo, Salvador Guerrero, a Francisco Lorenzo Martínez, sin miedo alguno a la inteligencia artificial, pero hablemos de salud mental. Hablemos de salud mental con el torero José Ruiz Muñoz. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Fuera del micrófono comentábamos, si tenemos que hablar de salud mental en cuanto a situaciones extremas, en cuanto a estrés y muchas más cosas que conocerás de primera mano, no podíamos contar con otro invitado que nos pudiera contar mejor que tú esas experiencias. ¿Cómo se gestiona todo esto cuando estás en una situación tan extrema como en la que estás acostumbrado a estar? Bueno, en primer lugar, dar las gracias a don Salvador, a Lorenzo por invitarme y a vosotros por poder estar aquí con ustedes. Para mí es un privilegio. Y bueno, creo que es un tema complicado, puesto que yo no soy un profesional de la materia, ¿no?, como para hablar de ello, pero sí puedo comentar mi humilde experiencia, ¿no? Sí es cierto, pues, cuando estaba hablando don Salvador, por ejemplo, de cómo había empezado él su profesión, la pasión con la que hablaba de ella, ¿no?, y cómo le enganchó, pues me acordaba de la mía, ¿no?, y a mí me pasa también una cosa muy parecida. Entonces, puesto que nosotros los toreros empezamos desde joven, desde muy pequeñitos, pues tenemos un diálogo con nuestro interior para intentar controlar esos miedos, ese estrés, y entonces, pues, con los años va uno poquito a poco aprendiendo a manejarlos, ¿no? Matizando, ¿a qué edad comenzaste tú y cómo Pues es eres joven, pero dices mucho más joven de lo que eres ahora, ¿no? Sí, bueno, yo ya tengo 30 Pero, pues muy joven. y empecé con 14 años, ¿no? ¿Y cuál es tu vínculo con Guerrero Abogados? Pues yo tengo mucha amistad con Lorenzo, que es un gran amigo. Claro, hablando de eso. Sí, que además nos conocimos en unos cursos que da otro matador de toros, Saúl Jiménez Forte, de aquí de la tierra. Sí. Se llama Más allá del toreo, donde unifica y habla expresamente de lo que veníamos a hablar hoy, ¿no? Unifica el tema del toreo con la salud mental, ¿no? Cómo puede ayudar los valores que inculca la tauromaquia en el día a día, ¿no? Y bueno, ahí nos conocimos, cuando me habló de esta charla, pues yo encantado, ¿no? Un comentarista de Onda Cero, radio, es Rubén Amón, amigo personal y conocedor a fondo de Morante de la Puebla. Estuvo hace unos días aquí, la semana pasada, para presentar Morante, punto y aparte, que no sé si lo habrás leído. Morante creo que ha dado un paso muy valiente al frente, no sé si te has visto reflejado en él, hablando de sus problemas de salud mental. Ese es el camino, visibilizar y decir, ojo, que esto que le ha pasado a usted o te ha pasado a ti, me ha pasado a mí, que soy un tío que se pone frente a un morlaco de 400 kilos. ¿Cómo interpretas ese gesto que ha hecho Morante? Pues
El que es taurino además lo va a entender, ¿no? Justo cuando él se ha quitado esa máscara que tenía, ¿no? O esa preocupación y lo ha hecho público, ha sido cuando su toreo también ha cogido mucha mayor trascendencia. Ha empezado a torear con mucha más entereza, ¿no? Y más personalidad. Yo creo que ha sido un acto de mucha valentía y ahora recientemente ha habido otro torero como Rafael de Julia, que también sufrió un problema psicológico, un tema de anorexia. También hicieron una entrevista y yo creo que es muy importante, ¿no? Antiguamente, hace unos años, al torero se le respetaba más en la sociedad y también yo creo que era porque se daban a conocer, ¿no? Y conocían las circunstancias de los toreros. Desde que empezaba uno a coger fuerza, pues ya le seguían, ¿no? Y yo creo que este tipo de cosas nos acercan a la sociedad actual, ¿no? A las personas. ¿Te has visto reflejado en algún momento dado, no? Es decir, yo... Sí, yo en mi caso además ahora particularmente estoy pasando una situación personal bastante compleja y a mí me ha ayudado muchísimo, lo he dicho siempre, me ha ayudado muchísimo en mi profesión a poder llevar estas circunstancias ahora tan adversas, ¿no? Personales. Y al igual que al revés, ¿no? Me ayuda mucho ver las complejidades que tiene uno en la familia para ponerme delante del toro, ¿no? Vamos jugando con eso, ¿no? Con nuestra mente para autoengañarnos y podernos quedar quietos. Rápidamente comentabas al principio de la charla que ayuda mucho desde jovencito tener un diálogo interno. En tu caso, ¿cómo es ese diálogo? ¿Qué te dices a ti mismo si es que te dices algo? Bueno, pues intenta relajarte, ¿no? Yo ahora mismo ya en el nivel que estoy me pueden venir esos pensamientos intrusivos, ¿no? O negativos. Pues al fin y al cabo yo creo que el tema de la abogacía está muy relacionado también porque vosotros podéis ponerle todo el cariño del mundo, toda la preparación a un juicio, a un caso, a un estudio y luego por circunstancias de última hora, ¿no? Pueden cambiar las cosas, ¿no? Y al fin y al cabo estamos en manos de otras personas, por mucho que hagáis bien vuestro trabajo, ¿no? Y en el caso del torero pasa lo mismo. Entonces, bueno, pues con los años vas sabiendo qué pensamientos debe uno desechar y qué no, ¿no? Agarrar las sensaciones también. Muchas veces a lo mejor vas muy relajado y estás mal, a lo mejor vas muy presionado. Muchísimas gracias, José Ruiz, gracias Salvador Guerrero, padre. Ha sido una gran sorpresa y muy grata. A tu hijo, quédate por aquí, hacemos un receso, tú ya conoces la radio perfectamente. A la 1 del mediodía que tenemos, Salvador. La hora en punto, pues a la 1 las noticias, el boletín informativo. Claro. Él decía es que escuchante la radio mucho, a la 1 es noticias. Pero a la 1 no. Ahora te estás trabajando, claro. Que volvemos luego a la 1 y cuarto, aquí charlaremos unos minutos más contigo. A todos muchas gracias, desde Guerrero Abogados. Don José Ruiz Muñoz, matador de toros. Suena un poco así como ¡pah! Pero es una pasión, es una profesión, es un arte. Y es un arte, por ejemplo, yo tengo amigas francesas que lo flipan con la tauromaquia. Sí, hombre. Quizás no hemos sabido los españoles, o la moda nos ha sacado a los españoles de nuestras tradiciones. Puede ser, no lo sé, pero el caso es que está tan dentro de la sociedad que por mucho que quieran quitarla, no la quitan. No, porque fíjate, aquí en Marbella ha pasado una cosa, cerraron la Plaza de Toros y cuando la han vuelto a abrir creo que tiene todavía más clientela. Así es. Está dentro de nosotros, está dentro de nuestras tradiciones. ¿Y eres nieto? Soy familiar del maestro Curo Romero. ¿Y eso ha tenido que ver con la elección de tu profesión? No mucho, no ha tenido mucho que ver. Sí, es una cosa que me viene de familia y he bebido mucho de su fuente, pero ya está. Bueno, pues yo te deseo que mates muchos toros y que sea fácil para los dos. Eso. Que hagáis mucho arte, mucho recorrido, mucha fiesta, que la gente se apasione muchísimo y que al final sea fácil para los dos. Pues muchas gracias. Por muchos años de la profesión, un placer conocerte. Realmente un beso. Platero, aunque a Nuestra Señora en el tiempo en el que yo llegué, Elena, la conocíamos también como Avenida Ansol. Ajá. Yo llegué en el 89 siendo Avenida Ansol. Se ríe y se come. ¿A que eso es cierto? Correcto, correctísimo. Salvador, ¿por qué? Porque Onda Cero, el 97.4 de la FM estaba en el edificio Platero y justo enfrente, aquí. Para que ustedes se ubiquen, donde está la sede del Partido Popular, sigue estando aquí abajo, ¿no? Sí, sigue estando aquí. Frente a la churrería, bueno, pues ahí encima, en ese edificio, es que aquí hay
hay establecimientos que datan de aquella época. Estaba Acapulco, estaba el Fénix, estaba Isabel, es que... El Molino. El Molino, se me ha olvidado. Seguimos en Guerrero Abogados. Antes te he mencionado, bueno, tú tienes tus litigios, tienes tu bufete, tienes tu despacho aquí, quiero decir, pero luego también pasas muchas horas en la Universidad de Málaga, donde eres docente, y también viajas mucho al extranjero, porque, bueno, se sabe Europa, se saben las leyes europeas. Elena, no te puedes hacer una... Ríete tú de la von der Leyen, ¿eh? Ríete tú, ¿eh? ¿Qué es lo que haces exactamente, Salvador? Pues mira, yo desde el año 2015 soy el representante de la abogacía española. Anda, nada más y nada menos. En un comité del Consejo de la Abogacía Europea. El Consejo de la Abogacía Europea pues aúna a los consejos generales de la abogacía de todos los países de Europa y trabaja por sectores, por comités. Está el comité de familia, el comité de derecho mercantil, el comité de sucesiones, y hay uno que es el comité de derecho y proceso penal, que está compuesto por un abogado de cada país europeo. Yo desde el año 2015 soy, como he dicho, el representante español en ese comité, y desde marzo de este año soy el presidente del comité. Entonces, bueno, ¿qué hace ese comité? ¿Qué hace la abogacía europea en general? La abogacía europea en general es el puente de unión entre las abogacías nacionales y las instituciones de la Unión Europea y las instituciones del Consejo de Europa, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Lo que hacemos es interactuar con esas instituciones europeas, plantearles propuestas, tener interrelación con ellos, participar en eventos juntos. Ellos nos preguntan muchas veces, nos piden opinión, nos piden informes, y nosotros lo que hacemos es monitorizar la actividad legislativa, proponer reformas, sugerir mejoras. Y hablar de vuestras preocupaciones, ¿no? Efectivamente, y trasladarle a las instituciones pues las preocupaciones de la abogacía europea. En mi caso, pues ahora como presidente del Comité de Derecho y Proceso Penal, pues interactuar con ellos en relación con ese ordenamiento procesal penal que tenemos en la Unión. ¿Dónde tenéis la sede? En Bruselas. En Bruselas, ¿en Estrasburgo o no, Bruselas? La abogacía europea tiene unas oficinas en Bruselas, cuenta con un personal, bastante personal, se nutre de los abogados de cada uno de los países, pero bueno, yo en mi comité pues tengo un legal advisor, que es un empleado contratado por la abogacía europea, que me ayuda a organizar las reuniones, los órdenes del día, preparar los documentos, etc. Volvamos a Marbella, Elena. Salvador, yo creo que no exagero si digo que todos en algún momento de nuestra vida vamos a necesitar recurrir a un abogado. Se dice ya que este mundo se ha democratizado en el sentido de que podemos todos permitirnos costearnos un abogado. ¿Esto es cierto o todavía hay mucha gente que tiene que recurrir a ese turno de oficio? Hay mucha gente que tiene que recurrir al turno de oficio porque los servicios legales y jurídicos no son baratos, pero yo os puedo decir que los abogados del turno de oficio hacen un trabajo excelente y muchas veces incluso mejor que más de un abogado privado. Mi mujer es abogada y está en el turno de oficio también, y yo veo con la seriedad, con la dedicación, con el conocimiento con que preparan los casos. Los abogados del turno de oficio son fantásticos. Y efectivamente ellos muchas veces sí están algunas veces denostados también en alguna película, en alguna canción. Sí, es un abogado de oficio. Si no te fueran a defender No, para nada. Los abogados del turno de oficio son aguerridos, son peleones, conocen muy bien su oficio, están en el campo de batalla, en la trinchera todos los días, y ojo como te encuentres enfrente a un abogado de oficio, para nada te puedes despistar ni un solo segundo. Así que sí, la abogacía, la tutela, el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva que consagra el artículo 24.1 de la Constitución, en España está perfectamente garantizado, tanto para los que tienen dinero y pueden pagarse un abogado de pago, como para los que no y se valen de los abogados de oficio. Elena, ojalá
nunca tú y yo nos tengamos que ver en un conflicto, que tengamos que recurrir a un abogado, pero en la confianza, abiertamente, con la complicidad con la que hemos hablado, que es absolutamente sincera. Os digo que si alguna vez necesitáis en cualquier ámbito de vuestra vida unos profesionales que guardan esa característica de velar por tus intereses, yo me vendría perfectamente a Guerrero Abogados. Además que lo han dicho de Muchas cualquier gracias. ámbito, que nos lo han dicho también al principio del programa, que no es una especialidad en concreto, sino cualquier cosa. O si no, pregúntaselo a Eva Gálvez, que los conoce muy bien. Ha salido a la calle Eva a preguntar por la cuestión de los abogados. Y fíjate, es muy curioso en la encuesta porque la mayoría de las personas han contestado lo importante que es el papel de los abogados. Me ha llamado mucho la atención. Luego la escuchas el reportaje de Eva, porque aquí ahora abrimos otro episodio de nuestra sección dedicada al medio ambiente, la naturaleza, la sostenibilidad, que esa también se lleva un campo importante del derecho, con muchas reivindicaciones, muchos juicios muy mediáticos. En fin, es algo tan apasionante. Abrimos luz verde. Gracias, Salvador. Gracias. Luego escucha la encuesta que te va a sorprender, ¿Qué nos tienes preparado, Elena? Bueno, Elena. efectivamente, se han instalado unos sensores ambientales en varios puntos de la ciudad, uno de ellos la Marquesina, la calidad del aire en tiempo real. Esto, además de aportar información a vecinos, turistas y a todo el que quiera escanearlo, permite saber al ayuntamiento, en este caso, en qué momento se tienen que empezar a aplicar las zonas de bajas emisiones. ¿Y esto quién lo promueve? ¿Quién lo hace? ¿Quién desarrolla este proyecto? Pues la empresa que se ha encargado de desarrollarlo se llama WeWell, creo que lo digo bien, y Iván Tonin es el director de marketing. Vamos a escucharlo. Perfecto. A la I23 entra la presión del estrés, ¿vale? Venga, pues corto ya. Sí, perfecto, sí. Que sirven de soporte a virus y bacterias que afectan a la salud de la persona, o sea que se ayuda en el medio ambiente y en la salud al mismo tiempo. La intención es seguir instalando estos sensores ambientales en otros puntos de la ciudad, como escuelas o centros de Eso salud. está muy bien. ¿Tú cómo respiras? Al margen del WeWell ¿tú respiras bien o respiras mal? Yo creo que respiro bien. Pues tenemos que respirar mucho mejor para controlar el cortisol y la presión del estrés, como la aventura del cerco. Señor Lorenzo Martínez, tiene una mesa de limpia, si viera la mía se volvería loco, porque ¿qué le gusta a Eva Gálvez? Un papelillo, le gusta más que Almodóvar. Sin embargo, no tiene ni un papel en la mesa. Bueno, pues sí, totalmente convencido de que la digitalización es un avance. ¿Y si le pega un apagón? Pues tenemos un problema, porque tendría que utilizar el teléfono móvil con batería, y hasta donde me ¿Y si llegue. luego no puede cargar la batería? Pues entonces tendríamos un serio problema, pero yo creo que no sería local, sería a nivel nacional. Y yo le tengo la solución, desconectaría totalmente. Bueno, no del todo cierto, porque muchas veces la documentación esencial está en papel. Lo que pasa es que yo no la tengo en mi mesa, la tengo en el archivo. Lo sé. De hecho, yo sé que los abogados tienen un archivo enorme que casi forma más parte del espacio de un bufete que el bufete en sí mismo. Y al precio que están los metros aquí en Marbella, ya es echarle pasta al archivo. Exactamente. Por lo tanto, digitalizar es una opción. ¿Por qué se hizo don Lorenzo abogado? Pues mira, porque siempre me ha llamado la atención el hecho de poder defender causas ajenas. Siempre he tenido ese carácter. Siempre ha pensado que era inocente, que todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Hombre, por supuesto, eso es fundamental. Yo digo, yo eso digo a mi madre todos los días. Eso es la dignidad propia de ser persona, la necesidad de defenderte en toda circunstancia. Eso es connatural a tu condición de persona, es irrenunciable. Desde pequeño lo hacemos, ¿no? Hombre, ¿Pasa alguna cosa en casa? Yo no he sido. Claro, tenemos muchos gestos que indican que, bueno, eso es una asunción de responsabilidad, pero ¿alguna vez has defendido a alguien y te ha conmovido interiormente, aún no sabiendo lo que ha podido pasar, y has salido en defensa de alguien? Bueno, a mí es que lo que hagan los demás para mí está de más, pero hay personas que me transmiten algo que, aunque puedan ser lo peor del mundo, tengo la necesidad de escucharlos y de tener esa empatía con lo que les ha pasado,
lo que han hecho o lo que me confiesan. Claro. Y como yo no soy quien para juzgar, pues Ese es el tema. los dejo en manos de ellos mismos. De su destino. Cuando uno ha hecho algo que sabe que no está bien, su conciencia no le va a perdonar. entonces con eso ya tiene suficiente castigo. El resto Sí. ya lo dejo en manos Y de los son hombres, que me parecen muy valientes, los que juzgan, los que Muy defienden. valiente, sí. Y Totalmente de acuerdo. El que juzga tiene una misión de peso. muy valientes. Muy de peso, sí, exactamente. Sí, porque, bueno, pues supongo que están los momentos, lo que hablábamos antes en el programa de radio, están los momentos contigo mismo, donde tú mismo te preguntas si lo que estás haciendo Sí, claro. es lo que deberías de hacer. Y me parece que es un peso muy fuerte y un trabajo muy difícil el de la justicia. Y yo no tomaría jamás partido ni riendas en un trabajo con ese peso psicológico y a tu físico. Claro, porque si no gestionas bien todas estas emociones, que es lo que estábamos comentando, en tu salud va a tener un impacto. Entonces hay que... Y la caterva de enemigos que te pueden caer. Bueno, sí, hay circunstancias en las que vas a vivir situaciones tensas. Entonces, esto hay que saber gestionarlo para estar en esa franja del bienestar, que es la salud mental. La salud mental no es que estás loco, no. La salud mental, según la definición de la Organización Mundial para la Salud, es una franja en la que tú conservas tus capacidades y que te permiten aportar a la comunidad lo mejor de ti mismo. Para ¿Y qué estar le en esa pasaría a un franja. abogado si él mismo no se encontrara en condiciones de seguir adelante con su trabajo? ¿Su baja sería correspondiente a...? Claro, primero es una situación que tiene que estar diagnosticada por un facultativo. Antes de llegar a eso, que de hecho ha pasado y seguirá pasando, no en mucho porcentaje, No. pero sí es verdad que se dan ya patologías serias. Entonces, bueno, pues antes de llegar a esas situaciones que puedan darse por múltiples factores, hay que cuidar de esa salud mental que siempre va en beneficio nuestro, va de nuestra integridad física, emocional y física también. ¿Y está preparado ese sistema para atender a los abogados? A vuestra profesión, que es tan delicada y tan importante en la mediación de la sociedad. Bueno, en el ámbito de la salud, por supuesto. Tenemos unos profesionales en el ámbito de la salud mental, todo lo que es la infraestructura sanitaria de nuestro país está perfectamente preparada. Y ahora se está haciendo algo muy correcto, que es labor de concienciación, que se hace a través de asociaciones y sobre todo de los colegios profesionales. Ahí está la clave, es decir, de ser un tabú y ser una cosa que no conviene decir, a hablar abiertamente. Cuando se trata de salud mental, se trata del cuidado de nuestra persona. Don Lorenzo, como yo lo veo una persona que también tiene un cariz divertido. Pues sí, también soy divertido. Bueno, es que hay abogados que tienen un rictus que es mejor, como bien dice el refrán, ¿hay que echarle de comer a los abogados aparte? Bueno, hay, como en todo los gremios, hay abogados, compañeros, abogadas, pues bueno, que tienen sus vicisitudes, sus particularidades, pero yo creo que el buen sentido del humor, siempre y cuando, con respeto a las situaciones que tratamos, es un buen antídoto para vivir con cierta relajación y con cierta autoestima. ¿Y se fía usted de su entorno? Yo siempre me fío de la persona. Yo no tengo... Porque tiene ese principio de buena fe que estudian tanto, ¿no? Claro, porque, hombre, la buena fe es imprescindible, ¿eh? Cuando se va al juzgado hay que ser transparente y hay que utilizar los recursos que legalmente están previstos. Nada más. ¿Y cuando se menos. vive en el día a día? Pues también no hay ningún obstáculo para poder seguir promocionando, contribuyendo a la sociedad con la buena fe. Esto es irrenunciable. Sobre todo en el momento en que conoces a alguien y no sabes nada. Luego ya si lo conoces... Bueno, como profesional nosotros no tenemos que entrar en las facetas personales. Nosotros tenemos que saber abordar ese caso desde una forma objetiva, con distancia, que se dice, con una distancia profesional, para poder darle la mejor defensa jurídica. Bueno, pues muchísimas gracias por todos estos consejos. Y si se meten en líos, Salvador Guerrero. Vuelvo a repetir, buen nombre y buen apellido. Muchísimas gracias. Y ahora yo, que no doy fe de nada, voy a dar fe de yo. Gracias, la necesito. Salvador Guerrero, ¿quieres saludar a mis telespectadores? Hola.
Buenas tardes. ¿Ves? Buenas tardes. Y Así, el papel cero así tampoco. tendría yo mi despacho, no como don Lorenzo. Sí, yo todavía utilizo el papel. Yo lo tendría así porque me daría miedo un apagón. Un apagón Claro. de estos digitales donde uno luego dice, bueno, ¿y mi papelillo? Pues sí, aquí tenemos algunos papeles todavía encima de la mesa. He comentado rápidamente en la radio, en Onda Cero, que te doy las gracias por ayudarme como Por abogado, favor. pero también por escucharme, porque siempre tienes tiempo. ¿Cómo lo haces, Salvador Guerrero Jr.? ¿Cómo te dice mi hijo? Para mí, mi Salvi Guerrero. Los abogados tenemos un pelín de psicólogos. No somos intrusos no queremos ser un intruso en esa profesión tan delicada, pero un poquitín sí hacemos de psicólogo, en el sentido de que, bueno, hay que escuchar al cliente, hay que escucharlo con empatía, hay que entender bien cuál es su problema. Y muchas veces, pues la solución no solo viene dada por el ámbito jurídico, sino, bueno, lo importante es que el cliente se vaya del despacho un poco más tranquilo, se vaya del despacho un poco más aliviado, con la esperanza de que su problema se va a solucionar, si es que tiene solución. Y si no la tiene, pues que se vaya sabiendo que no la tiene. Pero dar un poco de tranquilidad y dar un poco de sosiego al cliente, yo creo que también es parte del trabajo y de la función del abogado. Pero yo, por ejemplo, sé que todo ese tiempo no es apago. Y con esto no quiero hacer un llamamiento para que tengáis muchos más clientes. Y ese tiempo luego repercute en más horas de trabajo. Bueno, pero es tiempo que es necesario para la preparación del caso, para entender bien qué es lo que, para desarrollar una estrategia, para diseñar una estrategia, primero tienes que enterarte bien de qué es lo que pasa, cuáles son las necesidades del cliente, qué es lo que quiere el cliente y cuáles son los detalles del conflicto. Y para eso pues hay que escuchar y hay que emplear tiempo, sin duda. El tiempo es lo que más te sobra en el mundo, ¿verdad? El tiempo me falta por todos lados, Eva, pero bueno. ¿Cuántos contribuyentes me has traído al mundo? 3. Me alegro. 3. Veo He cumplido, que no pierdes he el tiempo. cumplido. Pues muchísimas gracias por A ti. abrirnos hoy tu bufete, vuestro despacho, que siempre está abierto a vuestros clientes, que comienzan como clientes y siempre terminan como amigos. Muchos de ellos. 47 años repartiendo el tiempo y solucionando problemas. Muchas gracias, Eva, a ti. Gracias a vosotros. Don Salvador Guerrero Padre, voy a empezar saludando a Beli, a su mujer. Me la encuentro a veces por la calle, pues siempre con lo que hacemos las mujeres, que tenemos el sentido de las compras, de cuidar a nuestra familia. Entonces voy a empezar saludándola a ella, que abandonó la vida laboral antes que usted. Es verdad, es verdad. Bueno, la abandonó cuando le correspondió. Lo que pasa es que cuando me correspondió a mí, Usted yo no la abandonó. en ese caso. Bueno, ¿y qué hace un hombre en la casa? Es que un hombre en la casa... Estorba. Estorba muchísimo. Claro que Entonces, sí. Lo mandas... Además, tengo la casa tan cerca que no me compensa el quedarme en casa. Y aparte porque yo sé que hay clientes que llegan y preguntan en la recepción: Ana Guerrero, ¿está don Salvador Guerrero Padre? Reminiscencia del pasado. Que no se entere Salvi Guerrero. Hijo. No, él lo sabe, él lo sabe. Don Salvador, Dígame. ¿cuánto vale la veteranía y cuántas horas hay que invertir para considerarse uno profesional? Bueno, yo creo que no es una cuestión de horas. Uno se tiene que considerar un profesional y obligado a mantener una conducta, una actitud y un trabajo desde el primer día. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que el cuerpo aguante. ¿Y han cambiado mucho las leyes desde que usted Han comenzó? cambiado demasiado. No le voy a preguntar si para bueno o para malo, Yo lo vamos a dejar en mediación. Te lo voy a responder. Uy, Qué despacho más bonito, por Dios. Qué despacho más bonito. Concha me estaba diciendo que cuando se jubile podría prestar servicios en un despacho. Le gustaría. Concha Montes. No lo creo. No se lo recomiendo. ¿Te lo ha dicho? Sí, lo ha dicho. A mí me lo ha dicho en Petit Comité. Ha dicho, mira, Eva, es una cosa que me gustaría para seguir aprendiendo bien de la vida. Yo creo que Concha Montes puede ir donde ella quiera. Así es. Se lo tiene ganado. Blas Infante, la semana que viene es el Día de Andalucía. Qué bonitos estos grabados. Qué maravillosos. Se los compré a un periodista en baja forma económica
que Que le defendiste. no, que le hacía falta el dinero y le compré los cuadros. Pero es Porque que además son me preciosos gustaron. con el pensamiento Andaluz. andalucista. Sí, Y es- los marcos son preciosos. Qué Sí, bonito, sí. qué bonito, qué bonito. De Blas Infante. pues Sí, señor. Tenía unos despachos preciosos. Uno de estos chicos, qué ordenadito, mira, es como yo, simétrico todo. bueno, más ordenado es Francisco. Francisco no tiene ni un papel encima. Ya de lo la hemos mesa. visto. Y su hijo, sin embargo, tiene toda la mesa llena de papeles. Sí. Como la tendría yo. Cada uno a su estilo. Pedazo de... Seguimos. Qué bonito. Ahora lo entiendo. Claro, distinto al un pedazo de buffet. Qué bárbaro. No, este cuadro es magnífico, mira, Eva. Sí, De jazz. Sí, con lo que a ti te gusta el jazz. Ya, por eso lo digo, qué bonito. Qué bonito. bueno, Esta esto es otra una junta, sala, ¿no? otra sala de junta. Espectacular. Espectacular. Muy, muy acogedor. Y siempre mira. Adiós a la justicia. No, ahora no, que te he visto antes ahí, sí. En la entrada, digo, con lo que me gusta bien a todas. Ah, pues no, pues ya te la dejo. Que me quedaría a mí muy corta. No creo. Muy bien, que Vale. queda todo lo que yo conocí cuando era despacho, ¿no? Sí, sí. Y además consumas. Es mi hija, ¿eh? Eso se dice de quien no lo es. Ah, yo no sabía. No lo sabía que Especializada en que qué era derecho, su en qué hija. ámbito. En ninguna. Se parece a... Hola, de Falla, pero no lo sabía. De hecho, me la encontré en el pasillo y dije, el bogué Sí, del, sí, sí. del, Pero del seguro, despacho. seguro que te gusta algún campo más que otro. Sí, ¿Cuál? sí, ¿Familia? efectivamente. ¿O cuál? Bueno, más allá de los gustos, lo que llevo principalmente es contratación y sucesiones. Ah, pero mira. mi labor es Sucesiones la es de- un fenómeno, es un la de fenómeno, en herencia. Para nada. Lo demás Seguro que son le los has tenido que ganar a alguien en litigio porque mira que ramo de No, flores. ¿O ha sí. sido tu marido o algo? No, pues hoy justo ha sido un cliente agradecido. ¿Ves? De los Es decir, pocos. De los pocos. Entonces Sí, le sí. has ganado el litigio. Algo, el litigio. Algo no, ha pero yo sacado, no llevo claro. litigio, Pero bueno, le llamaban las Yo llevo sucesiones. principalmente lo extrajudicial, Qué bien. efectivamente. Pues sí, nada, sí, se sí. te ve muy contenta. Muchas gracias. Pues nada, nada, gracias bueno, a vosotros. Nos lo hemos pasado muy bien. Sí. No he podido ver Seguimos. la versión con ella todavía. Increíble. Bueno, me quedé libre para venir. Es difícil entonces encontrar Salvador. Perdón. A mí No te eso puedes sí- equivocar. Eso siempre se lo he querido preguntar yo a un abogado, sobre todo en penal, claro. En penal, cuando perdéis algo y el cliente va a la cárcel Bueno. y os habéis implicado mucho, eso tiene que ser... ¿Cómo se lo toma eso un abogado? ¿En qué he fallado? ¿Qué he podido hacer mejor? ¿El juez se ha equivocado? ¿Qué Te lo piensas? llevas a casa, ¿no? ¿Te lo llevas a casa? ¿A quién Bueno, puedo? Al... Todo. Una parte del problema te lo llevas a casa, pero tienes que saber aislarlo y dejarlo en la mesita de noche para poder dormir. Pero tiene que ser duro, ¿eh? Pero hay situaciones muy duras, muy duras. Y sobre todo Y luego hay otras cuando que el son juez gratificantes. No ha sido imparcial o algo, que tú notas que haya habido, no sé, que un sesgo que se ha podido dejar llevar por otro. Así como tú consideras que la decisión ha sido injusta. Bueno, cabe el recurso, claro. Sí, cabe el recurso. Lo malo es que la decisión injusta la tomé en el ámbito del recurso. En Que luego ya el hay piso más. superior. Ya. Claro. Sí, no. Pues esa mira, parte de aquí. yo el la otro he día visto. lo comentaba. Yo me comparo. Planta, la eché abajo y le hice de nuevo. Y quedó bastante confortable. Y la entrada es Sí, sí. Vamos a bajar por aquí. Esta salita, ¿la habéis visto? La espera. otra pequeña, claro. ¿Otra de reuniones? Sí. Sí, pequeña. Porque cuando viene algún cliente o reunión... Archivo que nos va a comer los papeles. Que todavía no se ha digitalizado. Estamos en ello, Están en ello. estamos en ello. Pero Concha, ¿esto te encantaría a ti? ¿El papelamen? Sí, sí. Mira, fotos de Marbella antiguo, mira la calle ancha. Guau. De hecho, si tú fueras Guau. archivera de Marbella, no se había perdido ni un papel. Esto lo he visto en películas. Sí, sí. Oye, es verdad. ¡Qué bueno! Esto como La en las NASA. películas. ¿Y os ¿Qué? ponéis aquí a digitalizarlo en esta salita? Hay una persona
que estaba arriba ahora, que se llama Raquel, que es la archivadora. Y esto tiene sus complicaciones. Hay un grado, Elena, en documentación y archivo. Hay personas que estudian cómo archivar. Esto no vale. Hombre, decir, claro. cojo esta carpeta. Que Tiene es, que que es tener- una profesión, documentalista creo que se llama. o Estamos no sé qué. trabajando en eso ahora, en quitarnos todo el papel que podemos. Pero es una cosa muy complicada, no lo puede hacer cualquiera, porque tú tienes que valorar si ese papel, en este caso concreto, Vale, debe tiene valor. estar ahí, debes tenerlo guardado, mantenerlo guardado, o lo puede O lo puedes Sí, digitalizar. ¿Y biblioteca. cuántos Economía. años hay que guardar los papeles? Porque esa es otra. sí, bueno, 10 años. 10 años. A partir de los 10 Pues años, al precio que están los metros en Marbella, guardar papelitos. pues yo tengo papeles aquí, Archivos y biblioteconomía. se madre llama. mía. Fíjate cómo se combina gráfico, como antiguamente se archivaba. Y se tenían los listados de clientes. Salvador, esto es increíble, ¿eh? Sí. Lo que tenéis aquí. Claro, imagínate. Además, fíjate, esto es protección de datos, es que esto Y, es... y visto así, es en un 47 sitio años todo esto vulnerable. escrito Sí. no es mucho, ¿eh? O sea, me Pero- refiero, imagínate, en 47 años esta cantidad de papeles, no, vamos, He eliminado mucho, es un claro. trabajo inmenso. He Pero que esto eliminado es una mucho. información además sensible. Sí, Esto es una zona crítica porque aquí hay miles y millones de datos ¿Y de a quién puede entrar cualquiera? personas. No. ¿O se refiere a alguien por la fuerza puede No. decir, yo quiero abrir el archivo? No, hasta que tengas un problema. claro. No, aquí no vienen los clientes. No, don Salvador, si tiene un problema, vaya usted a la calle Nuestra Señora de Gracia, a Salvador Guerrero Abad, Vale, estupendo. Allí iré, a ver si me Donde pasa la atiende. mayoría de su tiempo. y ya verá. Ah, no. Sí, sí. Sí, pero de momento está Se están despejado. Pero mira, trasvasando. mira aquí, expediente, está todo organizado. Claro. Del 4115 al 5351, todo súper bien puesto. Sí, Ya, ¿eh? Oye, Es ¿y que esta esto- gente cuándo ¿verdad se que- divierte? el arte del archivo. sí, porque luego hay que encontrarlo. Claro. La música de Misión Imposible, ¿o no? ¿Es verdad o no que es la música de Misión Imposible? Claro, para, Misión Imposible. Mi querida Una cosa muy bonita, la restauración y conservación. Aunque a ella le gustó siempre mucho también la abogacía, son temas que le gusta, pero bueno, pero tiró por ahí. Esta es una profesión que engancha. Sí, Eso sí, también. sí. ¿Ya os dais con tu regalito? Cliente agradecido. Que lo pasen muy bien. Igualmente, muchas Bueno, gracias. vamos, a todos muchísimas gracias. Elena, adiós.